Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Dale tus hermanos y dale a tu patria. Tu amor es tu fe. Tu amor es tu fe. Tu amor es tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Con fe en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestra belleza. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hable el Pueblo. Empezamos una nueva semana cargados de análisis, de debate y también de noticias. Las trae Yanina. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, así es Pepe, arrancamos la semana con mucha información, vamos a conocer rápidamente las noticias más importantes de hoy. La Comisión Belaún del Ocio citó como investigados para este martes 25 al hermano de la primera dama, Ilán Heredia, y a su amiga, además de asesora de Palacio de Gobierno, Rocío Calderón. Ambos deberán responder por sus nexos con el empresario detenido Belaún del Ocio. Nuevamente la primera dama, Nadine Heredia, negó reconocer las agendas en las que figura una serie de finanzas y anotaciones. Responsabilizó a la APRA por la aparición de estos escritos y dijo que lo hacen para encubrir temas como narcoindultos o las investigaciones por Lavallato. Más de 200.000 docentes se presentaron al examen en busca de 20.000 plazas que les permitiría un ascenso meritocrático. Según el ministro de Educación, Jaime Saavedra, esta primera prueba única nacional de nombramiento y contrato docente 2015 es histórica. Es la prueba más grande que se ha dado en la historia de la educación peruana. El expresidente Alan García revisaba los expedientes de los llamados narcoindultos, según las declaraciones del asesor de Palacio Renato Quiroz Segarra, quien además señaló que los documentos de las conmutaciones llegaban en cajas hasta las manos de García Pérez, quienes realizaba correcciones, disminuyendo penas incluso por debajo de lo recomendado por la comisión responsable. A partir de hoy, la Comisión de Fiscalización del Congreso inició su investigación sobre la supuesta coimas de empresas constructoras brasileñas a funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y el actual mandatario Ollanta Humala, conocido como Lavallato. Funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad de San Miguel manifestaron su malestar, pues le deben sueldos, gratificaciones y vacaciones atrasadas desde el año pasado. Mientras tanto, el alcalde Eduardo Blés ha preferido hacerse de oídos sordos ante los reclamos. Esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. Señores, hoy tenemos un tema sin ninguna duda polémico, Tiene que ver con política energética en nuestro país y vamos a contar con especialistas también en la mesa para hablar de esto. Vamos a ver cuál es el primer tema de la jornada en Hable el Pueblo. El lote 192 finalmente por 2 años, pero fue entregado a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú, que es subsidiaria de la canadiense Pacific Exploration and Production, que es pública además. Es la nueva operadora del lote 192, el lote petrolero más importante en el Perú. Muchos reclaman y va a haber para mañana una paralización en la zona, en Loreto, justamente para tratar de que el gobierno reaccione y no ponga en efecto esta contratación, esta entrega, y lo haga Petroperú. Es por lo menos lo que piden algunas personas en la localidad de Loreto. Mañana por eso va a haber un paro, lo ha anunciado el representante de la CGTP de Loreto, Manuel Coronado Lino,
y además hay otros frentes que van a participar del mismo. Estamos con especialistas hoy en la mesa para hablar de este tema. Nos acompaña don Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas y especialista en hidrocarburos. Bienvenido, don Pedro, un gusto saludarlo. Su primera impresión sobre esta que muchos han considerado una entrega injusta del lote 192. Bueno, en primer lugar hubo un concurso que fue algo así como la crónica de una muerte anunciada, porque se pidieron condiciones inviables, es decir, un bono de ingreso de más de 300 millones, lo que hizo que ningún postor se presentara. Entonces, han quedado las condiciones para ir a un trato directo. En el trato directo, la empresa que al parecer ha ofrecido las mejores condiciones y que calificaba, porque originalmente estuvieron conversando con una empresa que ni siquiera calificó para los lotes de Talara, cosa que hubiera sido muy controvertido si se firmaba el contrato con ellos. Pero lo cierto es que este es un lote de baja productividad, de altos costos por el crudo pesado que produce, es un campo con grandes contingencias ambientales, hay un plan de abandono que todavía está siendo observado por la OEFA, Pluspetrol tiene que remediar estos pasivos ambientales, estamos hablando de observaciones de OEFA y esto tiene que ver con implementar prácticas acordes con los tiempos que vivimos. Hoy la licencia social de la industria extractiva tiene que ver con el respeto a normas de protección del medio ambiente, más aún si hablamos de la Amazonía. Pero yendo al fondo del asunto, este no es un contrato de largo aliento, es solamente de 2 años. En la práctica es un contrato de administración, no va a asegurar que se levante la producción, porque nadie va a invertir en un plazo tan corto para obtener o recuperar su inversión. Pero otra inquietud que surge es que este operador, como buena parte de actores en la industria petrolera internacional, tiene una pérdida neta de 722 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que su situación financiera no es la mejor en este momento. Pero eso no significa que esté quebrada, significa que su situación financiera no es la mejor. Sí, claro. Entonces, Perú Petro va a tener que pedirle documentación que acredite, que está en el reglamento de calificación de las empresas petroleras, de que va a poder afrontar los 2 años de manejo de la operación del lote 192. Y lo otro importante que cabe mencionar es que por primera vez se ha reconocido un porcentaje de 0.75% para las comunidades nativas. Hay un problema en el Perú que es que se han incumplido decretos de urgencia en el pasado que obligaban a invertir en beneficio de los pueblos indígenas. Ahora hay un acuerdo interesante, bien lo menciona usted, 0.75 se firmó y dicen que esta empresa lo va a tener que respetar. Doctor Vargas Sayas, pero algo que también ha sorprendido, y seguramente en algún momento los especialistas no lo dirán, es que esta empresa está planteando una retribución al Estado del 16%. Y Petroperú, que iba a entrar con una participación del 25%, también ha retirado esta posibilidad. Ya no va a entrar con ninguna participación, por lo menos en estos 2 años. ¿Cuál es su primera impresión al respecto? No es que no va a entrar, lo están presionando para que no entre. No, no va a entrar, ya definieron que no va a entrar. No, es que te lo están presionando para que no entre, estoy totalmente informado. Aquí hay un conflicto de intereses, mis queridos amigos. Dentro de poco, si aquí no se soluciona el problema de una buena vez, esto va a ser un gran escándalo como el de Petrobras, etcétera. Este es un pozo petrolero que está calculado en miles de millones de dólares en un tiempo determinado, que se lo quieren entregar. No son 2 años, como dice el doctor, son 2 años transitorios a esta empresa que se acaba de dar, pero para después entregárselo por 30 años a una firma definitiva. Aquí hay que preguntar qué cosa hace el ingeniero Rafael Schwenger, que es actualmente el presidente de Perú Petro. Y Perú Petro es la entidad que está manejando este asunto. Es un emisario del Ministerio de Economía, como siempre el ministro de Economía ha sido emisario de las transnacionales, etc. ¿Qué hace el señor Rafael Schwenger? Es un hombre que no tiene autoridad moral para tratar este tema. Este es un gran negocio que se está iniciando ahora y que va a ser un gran escándalo en el futuro. El señor Schwenger, ¿qué cosa ha sido? Hasta marzo de este año ha sido director, principal funcionario de la empresa a la que le están otorgando ahora el pozo. ¿Cómo es esto? Es un conflicto de intereses, claro, público, denunciado en el Congreso y en todas partes. ¿Eso es moral? Muy bien.
Es un primer punto de vista. No es punto de vista, es una denuncia. Es una denuncia. Es una denuncia, no es punto de vista. Ok. Doctor Francisco Díez Canseco, adelante con su primera A mí me preocupa el tema medioambiental, porque en realidad, ¿cuál es la explicación para que la población de Loreto, representada en el Frente Patriótico, el gobernador regional, en fin, las fuerzas vivas de Loreto, se opongan a que entre una compañía transnacional y exijan que entre Petroperú? La razón es muy clara. La experiencia que ellos han tenido desde 1970 en que entró a operar la zona al occidente del petróleo, luego continuó Luzpetrol, ha sido una experiencia de conflicto con los nativos, de contaminación del medio ambiente, de depredación de las cuencas ribereñas, en fin, una vieja historia de abuso y de depredación. Por supuesto, la reacción es, señores, sí, con las empresas transnacionales, aunque ya hay normas que tienen que cumplir, estas normas no se han cumplido y seguimos sintiendo el impacto medioambiental y, por supuesto, la acción depredadora de las petroleras, bueno, que entre pues una empresa del Estado para que nos proteja. Yo creo que ese es el razonamiento. Yo no estoy a favor de que ingresen las empresas del Estado en actividades que corresponden al sector privado, pero sí creo que en todo caso este es un pozo cuya productividad está probada. Conversando con Pedro Gamio, que nos acompaña, que es un experto en el tema, me decía que el costo promedio por barril... No es liviano, pero en este caso es crudo pesado. ¿Estaría en cuánto, Pedro? Un poco más, estamos hablando, si el costo hoy del barril está en 45... 41 es lo último. 41, el precio de venta, pero el costo de producción, ¿cuál es? $28 dependiendo, o 30 dependiendo del tipo de crudo, pero en este caso hablamos de crudo pesado. Por eso, a eso quería ir. Como es crudo pesado, digamos que el costo promedio de producción está en el orden de $30. El precio del barril todavía está en $40, con lo cual podrían tener más o menos un 33% de utilidad. Por lo tanto, es un buen negocio hasta el momento. La tendencia es lo mezclan con crudo liviano. Claro, pero la tendencia hoy día es a la caída del precio del crudo. Esto es lo que ha generado, por ejemplo, la crisis en Venezuela, donde el precio promedio o el costo promedio estaba hace 3 años en $70 y seguramente ahora es mucho mayor por la ineficiencia del gobierno, porque han despedido a los ejecutivos, no reinvertido, etcétera. Pero aquí tienes un caso en el cual este es aparentemente, a los precios de hoy del petróleo, un buen negocio. La pregunta es, y para terminar, ¿no?, si se pidió para efectos de el concurso que se convocó un bono de 300 millones, ¿cuál es el monto del bono que le han pedido a esta empresa Pacific procedente de Canadá? ¿Cuánto le han pedido a la canadiense? Y como dice Héctor Vargasaya, ¿cómo es esto que hay un viceministro que resulta que era funcionario de la empresa que ha conseguido la asociación directa, no por concurso? ¿No? Hay una serie de cosas extrañas. Que hay que investigarlas sin ninguna duda. Don Julián Cortés. Este es el resultado de la falta de una política petrolera en el Perú y una política de tal manera que la única que existe es entreguen todo al sector privado. Y eso es lo que está ocurriendo, por eso es que la gente de Loreto se ha levantado y está en marcha, y seguramente la marcha de mañana va a ser mucho más grande, porque ellos piden pues que el Perú entre a tallar, el Estado peruano entre a tallar en ese pozo y en otros, por supuesto. Aquí la decisión es una cuestión de decisión política. Hasta ahora el Perú recibe más o menos 12% de la participación que le corresponde por el impuesto a la renta y por algunos otros, el canon, por ejemplo, 12%. Es 15% el canon. Bueno, 12, 13, 14, en fin. Mientras aquí nuestro vecino, Bolivia, está arriba del 60%. Y Ecuador está arriba del 50%. Es cuestión de decidir de decisión política. ¿El Perú quiere seguir recibiendo 12, 15 o 17% o quiere recibir arriba del 50%? Muy bien. Ese es el tema. Ese es don Pedro Gámez. Sí, para precisar algunos datos, la contribución que se lleva el Estado, la retribución que se lleva el Estado es de 30%, de los cuales 15% es el canon. Ahora
está bajando a 25% por la mayoría de crudo pesado que hay, que desvaloriza los referentes para saber cuál es el valor estimado. Pero a mí me interesa tocar el tema de Petroperú. Petroperú es la empresa estatal a la que se le vendió sus activos principales. Se vendieron, se liquidaron en el año 93, entre el 93 y 95. Petroperú se quedó sin cuadros técnicos de exploración-producción. Hoy a Petroperú se le ha embarcado en la modernización de la refinería de Talara. La refinería implica una ganancia más o menos de $5 por barril. Si Petroperú manejara un campo petrolero, evidentemente el margen de ganancia es mucho mayor. Por eso es que la teoría en la industria petrolera es, si tú quieres ser competitivo, tienes que tener una integración vertical, de arriba hacia abajo. Significa tener campos de producción y complementariamente refinas y complementariamente comercializas. Petroperú en ese sentido es un minusválido. Encima se le ha puesto candados. Se ha dicho, como tienes la deuda de la refinería, que no estamos seguros que la pueda pagar, porque estamos hablando de un monto de más de $3.000 millones y la empresa vale $500 millones, o de entre 500 y 600 millones de dólares. O sea, está sobrepalanqueado. Entonces, ¿de dónde pecate mía si no es de la sacristía? Dicho de otra forma, hay un problema de gerencia tremendo. Ecopetrol, por ejemplo, es una empresa... Eso no podría, perdóneme, don Sí. Pedro, ¿y eso no podría haber tenido alguna participación directa del mismo gobierno, del mismo Estado, con una política de decir, oye, vamos a mejorar el tema de Petroperú porque queremos dejar de ser minusválidos y por ahí que lo del lote 192 nos ayuda a una complementación? El tema es que debió entregarse una participación minoritaria en los lotes de Talara que se han devuelto o que se están devolviendo, porque ahí el riesgo es mínimo. Iba a mejorar el flujo de caja de Petroperú y iba a comenzar la integración vertical. Pero lamentablemente la decisión, en un mar de contradicciones, porque se decía una cosa y se hacía otra, al final Petroperú no ha podido integrarse verticalmente, recuperando campos que antes tuvo, en un porcentaje minoritario, sin ser operador. De todas maneras, el saldo neto iba a ser favorable. Y estamos hablando de lotes pequeños. Ahora, ayer leo en el periódico, sí, vamos a entrar con el 25%. Al día siguiente, no, ya no vamos a entrar. Entonces, es una situación muy precaria. Así no se maneja una empresa del Estado. En Francia hay una empresa del Estado con código corporativo que compite en las grandes ligas de las empresas petroleras mundiales, porque se respeta el código corporativo, se respeta a los profesionales de la industria, se paga los sueldos de la industria y se evalúa resultados. Y encima se permite que hagan alianzas con las mejores empresas del rubro. Y por último, que es un tema definitivo, se permite asociaciones público-privadas que desarrollen la empresa. Si no hay una hoja de ruta clara sobre Petroperú, estamos nosotros diciendo cosas que lamentablemente no condicen con la realidad, no son viables. Ok, este es un tema técnico y algo complicado, por eso es que estamos un poco tratando de abrir los tiempos, ¿no es cierto?, para explicarle a la gente con claridad. No nos estamos limitando al tiempo del minuto que siempre nos hemos limitado aquí en el programa, porque es un tema que creo que hay que tomarle bastante cuidado a la hora de explicárselo al público. Pero lo que dijo Francisco es muy importante, el doctor Descanseco. 92 pasivos identificados por OEFA que no están siendo remediados. Entonces, tendrán que hacerlo en su momento. A pesar de que se retira Pluspetrol, tiene que garantizar en el plan de abandono que va a honrar sus obligaciones ambientales, porque el Perú tiene que hacer el salto adelante, que es demostrar que la industria extractiva puede respetar las mejores prácticas. De lo contrario, la población va a tener una imagen muy negativa, sobre todo la población indígena. Pero eso va a depender ni siquiera de la empresa argentina que se va, sino de la obligación que tenga el gobierno de exigir a esa empresa argentina. Doctor Vargas. Yo quiero referirme a dos aspectos que ha señalado Francisco de Canseco. A él le preocupa mucho el ambiente. Ese es un asunto para cualquier empresa. Llámese Petroperú, o la Occidental, o quien sea. El problema no es ese. De Canseco ha preguntado por qué anteriormente hubo un conflicto sobre este tema. No, el problema no es ese. El problema por el que la región de Loreto prefiere que sea administrado, el lote 192 sea administrado por Petroperú, es otro. Son las jugadas criollas que se le han hecho con las empresas anteriores. Según ley,
la región Loreto debe producir el 10% por concepto de canon. Pero con esas pequeñuelas, con la empresa Occidental y con todas las empresas transnacionales que se han puesto de acuerdo con el Ministerio de Economía, y nunca llegó el 10%, sino si superó el 2% fue mucho. No, ahora está en 15. ¿Mm? El 15% de la producción bruta va a Loreto. No es 15, es 10%. 15%, doctor. No. Perdóneme, pero No, yo disculpe, he revisado los balances. No, disculpe. De producción publicados y auditados. Al contrario, esa ley no ha sido movida desde la época del general Morales Bermúdez. Con todo respeto, son balances auditados. 10%. Yo no creo en los balances de nuestros gobiernos. No es gobierno, no es gobierno, son balances auditados por auditoras 10%, pero internacionales. no llegaba al 10%, jamás. Ha subido, No. ha subido porque la producción ha ido cayendo, entonces las regiones, Pero disculpen, a través del Congreso, han pedido mayor Le participación. ruego que sus cifras pueden ser exactas, pero no llegaba. Una cosa es en teoría y otra cosa en la práctica, porque se le hacía la cuenta del gran capitán, que transportes, que fletes, que esto y que el otro, al final de cuentas, llegaba, eso en el papel puede ser 10, 15 o 20, pero a la hora de la verdad solo llegaba el 2 o 3% por esas triquiñuelas en los manejos aritméticos que se hacían. Esta es la cosa. Y esta es en la práctica. Ahora, Di Canseco dice que él no está de acuerdo que maneje el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser otros países, Ecuador, Argentina, Bolivia, los mismos Estados Unidos? En Estados Unidos hay empresas del Estado. La misma canadiense que ha venido. Sí, y entonces, ¿por qué van a ser superiores a nosotros? Lo que pasa es que en el Perú se está mentalizando el país desde hace mucho tiempo. ¿Ah? Se está mentalizando y se ha creado en la juventud, en las universidades, esta cosa negativa para que la gente crea que la empresa privada es mejor que la estatal. Muy bien. Y quiero terminar señalando una cosa. Cuando es mejor, es mejor, probablemente mejor. No, para mí no es ni mejor. El desarrollo del Perú, sí. pese al pésimo gobierno de Alan García, yo no creo, y sucesivos gobiernos que eso es problema no han sí, hecho es el problema de los gobernantes, el problema de los se debe al políticos. sector privado, no al sector estatal. Pero te ruego que me escuches, Dime, ¿dónde están los funcionarios? Cuando el señor Fujimori privatizó las 228 empresas... Es otra cosa. ¿Cómo es otra cosa? Lo que estamos hablando a nivel internacional, ¿por qué China, por ejemplo, ha privatizado? Es que no es otra cosa. Disculpan. O sea, ¿cómo ha crecido China? Ha crecido en base al desarrollo del sector privado. Disculpen, Paco, no venga con los vicios del Congreso de Estados Unidos. Déjanos hablar. ¿Yo te dejo hablar, mi querido? No, pero no me dejas hablar. A ver, vamos. En primer lugar, no. Es que como me has mencionado tantas veces, tengo derecho a la aquí hay una interrupción. tendencia a hacer creer en eso. Fíjense, cuando se privatizó, no es otra cosa. Los 228 empresas se privatizó. ¿Qué pasó? Porque eran ineficientes, etcétera. ¿Pero qué pasó? Los mismos funcionarios, los mismos gerentes, los mismos ingenieros, los mismos técnicos, los mismos técnicos que trabajaban en las empresas ineficientes son los que trabajan en las empresas privadas. ¿Por qué son buenos acá y malos allá? Te voy a decir por qué después. No, adelante. Entonces, ¿Por qué? ¿Cuál fue la porque razón? son buenos Te voy a decir por qué son buenos entrar con una- porque son con- malos son los en el mismos. estatal. Es el boicot. No Es es el el boicot. boicot. No, tú estás alucinando, mi querido doctor. Vamos a poner las cosas en la realidad. La realidad de las cosas es la siguiente. La empresa, yo no soy per se un opositor de la empresa estatal. Creo que puede haber empresas estatales eficientes, pero que la tendencia es hacia la ineficiencia, porque normalmente caen en el subsidio. Porque normalmente, por razones políticas, se les da un amparo que no tiene el sector privado. Una empresa privada que no funciona, se va a la quiebra. Punto. ¿Qué empresas del Estado quiebran? Ninguna, porque el Estado la sigue subsidiando. En segundo lugar, esos funcionarios, por supuesto que hay gente de primer nivel, especialmente en el sector petrolero. Y también ha habido gente, yo lo recuerdo muy bien, muy corrupta, que durante años han medrado en Petroperú, aprovechando, por ejemplo, las compras directas a través de la oficina de Houston, cosa que a mí me consta personalmente en la época en que fui diputado durante el gobierno de Alan García. Y recuerdo perfectamente bien todos los actos de corrupción que se han cometido en Petroperú, como en otras empresas del Estado, con enorme impunidad. Eso en el sector privado es más difícil, porque los accionistas, los directores, etcétera, cuidan su dinero. Eso en no cambio, es, eso... acá en el Perú, ¿sabes lo que pasa? Déjame terminar, por favor. Sí, pero Si no, Adelante, no puedo vamos, completar mi mensaje. adelante. Ya dijimos que no Acá- estamos tomando en cuenta sí. el tema del minuto porque este es un acá tema en muy el Perú, complicado. infortunadamente, hay una costumbre que todos los peruanos estamos lamentando hasta el día de hoy,
y de la que gozan muchos políticos, y estamos viéndolo también en los casos recientes de acusaciones que han recibido expresidentes de la República y la propia señora Nadine Heredia. La impunidad. Entran al sector público, roban el dinero de todos los peruanos y salen con gran impunidad, forrados a vivir con la plata que nos robaron a todos nosotros. Bueno, permíteme ahora... A ver, sí, pero vamos a tener que dejar presentar también al resto de panelistas. Yo no creo en eso. Eso es una cantilena permanente, que yo no creo en eso. Los corruptos, digo, el delito de corrupción es un delito bilateral en el derecho penal aquí en cualquier parte del mundo. No hay corrupto sin corruptor. Los más grandes corruptores están en la empresa privada. Quiero hacer un ejemplo muy rápido y pequeño, pero no es tan pequeño. En el último escándalo de Chiclayo, donde la policía capturó un libro con cerca de 80 nombres de empresarios industriales de la empresa privada, que son los que coimeaban y se anotaban ahí con las cuotas que dejaban y con la cuota que les quedaba por pagar. Ese libro ha sido capturado por la policía. Está en manos no sé de dónde. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos nombres? Esos nombres son de la empresa estatal, son de la empresa privada. ¿Quién ha dicho que no hay corrupción? No hay corrupción. En el sector, pero ha habido la corrupción llamada ILAI sistémica, o sea, la que emana del propio Estado. ¿Cuándo has visto tú un caso como Montesinos coimando a un empresario televisivo? A ver, voy a pedirles un ratito, porque nos está ganando el tiempo y tenemos dos participantes más. Vamos a pasar un informe muy rápido de Juan José del Castillo, porque tenemos una quinta opinión sobre este tema tan complicado, de alguien además que conoce el tema por dentro, porque encabezó en su momento Perú Petro. Adelante. Los 10.000 barriles de petróleo que produce a diario el lote 192 serán explotados durante los próximos 2 años por la empresa canadiense Pacific Stratus Energy. Según los expertos, se ha llegado a esta situación por las políticas económicas dictadas desde el Ejecutivo. El dilema ha sido de que ha habido ya un pronunciamiento por parte de Palacio en este caso, digamos, no habría participación de Petroperú. Entonces, los loretanos lo que estaban solicitando era que participe directamente Petroperú. Entonces, bueno, ya pues la última palabra ha sido dada y lo lamentamos como peruanos porque, claro, lo ideal hubiese sido que Petroperú participe, ¿no? Este es un tema que involucra uno de nuestros principales recursos naturales, por lo que seguramente será parte del debate político y de las decisiones que tomará el nuevo inquilino de Palacio. El próximo gobierno pues evaluará, porque este contrato, digamos, solamente es por 2 años, ¿no? Entonces no es que se vaya a extender por más años, o sea, dentro de 2 años lógicamente ya habrá otro gobierno y seguramente se convocará una licitación en la cual, digamos, lo más seguro es que participe Petroperú. Lo que no deja de preocupar a la población civil y sobre todo a las comunidades nativas es que tengamos que entregar reservas probadas de petróleo por este tipo de decisiones políticas. Eso le hubiese permitido a Petroperú, digamos, reentrar a lo que es la exploración, bueno, no tanto la exploración, la explotación, ¿no es cierto?, la producción de petróleo, y eso le hubiese permitido, digamos, tener una renta petrolera, le hubiese permitido potenciarse poco a poco, pero ya hemos visto que, digamos, hay una decisión política para que Petroperú no ingrese, porque han tenido 3 o 4 oportunidades anteriores con lotes en el noroeste del país que eran mucho más fáciles, más accesibles frente a la refinería de Talara, ¿no es cierto?, con un crudo mucho mejor que el que produce el lote 192, y tampoco en esas oportunidades, ¿no es cierto?, la actual administración gubernamental, pues, ha decidido que no entre Petroperú. Lo que queda claro es que la explotación del lote 192 no puede detenerse, ya que una paralización del proceso dañaría seriamente toda su infraestructura. Don Julián Cortés, su participación. En 1998, el presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, decidió, en nombre del neoliberalismo, vender YPF, y se lo vendió a los españoles, a Repsol, que justamente es la empresa que tiene las mayores operaciones petroleras en el Perú. Pues bien, pasaron los años y en el año 2011 Repsol
¿qué había hecho con el petróleo argentino y con el gas argentino? Los había mandado al suelo. El 54% del petróleo producía en el año 2011, de un 100%. Y llegó a producir el 97% menos del gas. 97, o sea que un poquito más y ya no producía gas. Repsol, que ha hecho la señora Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto de ley para que nuevamente pase al poder del Estado de Argentina YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y efectivamente le aprobaron la ley y hoy día está en manos de el Estado argentino YPF. Muy bien, don Pedro Gamio, ¿usted ha escuchado a Aurelio Ochoa, otro experto también en el tema? Sí, en primer lugar, yo no podría decir que Argentina es un ejemplo hoy. Argentina a principios del siglo XX era una de las 10 países, las potencias mundiales. Y hoy Argentina, todos los indicadores son de dudoso crédito en cuanto a su solvencia financiera. La cantidad de argentinos que migran a distintas partes del mundo son testimonio de cómo el país está siendo devastado por la corrupción y por el mal manejo fiscal. Vamos a nuestro tema. Petróleo pesado, campo maduro, gran cantidad de agua contaminada, poco petróleo. Esas son las características de este lote. Es decir, cuando un campo es nuevo, la mayor parte de lo que se produce es petróleo. Acá la mayor parte de lo que se produce es agua. Y un porcentaje pequeño es petróleo. Pero es lo mejor que tenemos supuestamente en lote. Es el campo de mayor producción, pero no es lo mejor. Lo mejor fue lo que ocurrió en Talara, cuando la empresa china le dijo a Petroperú, encantado de aceptarte como socio. Y no sé qué ocurrió, pero lo cierto es que Petroperú está perdiendo una oportunidad única. ¿Por qué? Porque son lotes que se devuelven al vencimiento del contrato. No le cuesta $1 a Petroperú ingresar con una participación minoritaria en esos campos. No es operador. Recupera flujo de caja, recupera integración vertical. Todas esas oportunidades se están perdiendo. Y el próximo gobierno no va a poder ya tener, salvo este lote, que no es el mejor lote, por sus condiciones y por sus pasivos ambientales y por su riesgo de inversión. Porque otro de los candados puestos por ley a pedido del sector economía hace que haya una restricción. Y paradójicamente Petroperú solamente puede obtener ingresos para pagar la deuda de la modernización de la refinería. Y ahí hay otro problema. Pero yo quisiera también tocar el ejemplo ENAP, la empresa de hidrocarburos de Chile. Hoy está promoviendo energías renovables. Tiene el pleno respaldo de su Estado y tiene inversiones hasta en países árabes. Lo que quiero decir es que no por ser estatal una empresa es mala per se. Si no se le respeta, si no se le da un estatuto corporativo, si no se le da meritocracia, si se le llena de empleados de favor político en cada gobierno, si se hace... Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, en principio la empresa estatal suele ser ineficiente y corrupta. Una empresa estatal bien llevada, bienvenida. Yo voy a pedirles algo, no podemos hablar, caballeros, el tiempo si cotizara en bolsa, voy a pedirles, don Pedro, si cotizara en bolsa tendría código corporativo, pero termino el concepto. Ya nos ganó el tiempo, nos tenemos que ir a un corte, pero yo quiero pedirles algo en 30 segundos, yo sé que es muy difícil, porque ustedes, limitarles el tiempo es muy complicado, pero quiero que la gente lo tenga claro, por favor. La gente tenía esperanza, tanto así que mañana va a haber una marcha, en la esperanza de Petroperú como operador de este lote. Les ruego 30 segundos para que podernos ir al corte con claridad. Petroperú, ¿debió o no operar este lote? ¿Nos hubiese convenido o no? Operar, no, en este momento no está calificada. O sea, lo mejor es lo que ha pasado. No es lo mejor. Es una solución de emergencia que tiene varios aspectos críticos que se tienen que precisar y que se tienen que aclarar. Por ejemplo, la situación financiera de esta empresa para asumir la administración por 2 años. 1 y 2, que Petroperú puede asumir un porcentaje minoritario, pero este no es el mejor lote. Los mejores lotes eran el lote 10 de Talara, los lotes que estaban siendo entregados en un campo de menor riesgo. Y ya hablaremos de eso, mi querido doctor Gamio. Doctor Vargas Saya, para usted, ¿este era el momento en que Petroperú podía entrar? Le ruego 40 segundos, por favor. Todos los momentos son los mismos. Sí es el momento. Lo era antes también.
La ministra de Energía y Minas acaba de decir que sí, que Petroperú sí está calificada para poder ser operador y el directo exportador de este petróleo. Sí, ella misma se está contradiciendo, ¿no? No. Claro, hace unos días atrás dijo que no podía. No, se refiere a la parte administrativa, legal y a la parte económica. En donde no está preparada, según ella, es en el aspecto económico. Pero Petroperú es una empresa del Estado. Okay. El Estado puede alimentar económicamente a Petroperú. Lo que ella ha dicho es que no puede asumir sola el lote porque la ley, que el candado que le han puesto no lo permite. No lo permite. Doctor Descanseco, por favor, en 30 segundos. ¿Fue el momento o no? Muy simple. Lo que ha dicho el señor Vargas Saya es que para que Petroperú pueda operar necesita un subsidio del Estado, que es precisamente lo que nosotros no queremos. Ningún tipo de subsidio, todas las empresas deben cabalgar por igual y competir entre sí, las estatales y las privadas. Si son eficientes, adelante. La ineficiencia, por ejemplo, y la corrupción la tenemos en el gigante Petrobras, como la eficiencia la tenemos en la empresa petrolera de Chile. Muy bien. Esos son los casos. Don Julián Cortés. Bueno, el ejemplo está aquí nomás en Chile. Cipetrol, que es una subsidiaria de la empresa estatal chilena, ENAP, tiene inversiones estatales en Egipto, en Ecuador, en Venezuela. O sea, sí debe entrar Petroperú. Por supuesto. Debe entrar. Muy bien, gracias. Yo creo que acá hay dos versiones totalmente contrapuestas casi, en 4 de nuestros panelistas. Señores, se acabó este bloque interesantísimo. Seguramente vamos a continuar tocándolo como ya lo hemos hecho en semanas anteriores. Gracias a nuestros panelistas por haber estado aquí. Venimos con un segundo bloque aquí en Hora del Pueblo. Ya venimos.